Hola, hoy nos metemos de lleno en un texto de Sigmund Freud que es clave, un trabajo de 1914 que la verdad explora algo que nos toca a todos, cómo nos enfrentamos y superamos el pasado. Es en el fondo una guía para entender por qué a veces nos sentimos completamente atascados y, lo más importante, cómo podemos empezar a liberarnos. Y todo arranca con esta pregunta, una que, bueno, seguro que nos suena a todos de una forma u otra. ¿Por qué tropezamos una y otra vez con la misma piedra? Ya sea en el amor, en el trabajo, en la vida en general. El psicoanálisis intenta dar una respuesta a esto, así que vamos a ver qué nos propone. A primera vista, la respuesta parece de cajón, ¿no? Si queremos romper un patrón, pues basta con recordar de dónde viene. Entender la causa original para arreglar el problema de ahora. Esta, de hecho, fue la primera idea. Al principio de todo, en lo que se conoció como la fase de la catarsis, la técnica tenía un objetivo muy concreto. Se usaba la hipnosis para que la persona pudiera, de alguna manera, revivir los traumas del pasado. La esperanza era que al recordar se produjera una especie de liberación emocional, lo que llamaban una abreacción. Pero ojo, aquí es donde vemos un giro clave en el pensamiento de Freud. Se dio cuenta de algo fundamental. El problema no era solo un recuerdo que se había olvidado, sino que había una fuerza activa que lo estaba bloqueando. Así que el foco cambió. Ya no se trataba solo de recordar, sino de entender por qué existía una resistencia a ese recuerdo. La clave ya no estaba solo en el pasado, sino en la lucha que se libra en el presente contra ese pasado. Y con esto llegamos al verdadero punto de inflexión, al gran descubrimiento de Freud. Y es que las partes más importantes del pasado, esas que de verdad nos marcan, resulta que no se recuerdan, no, para nada. Se manifiestan de una forma completamente diferente. Esta idea nos pone sobre la pista de uno de los conceptos más potentes del psicoanálisis. A ver, si la mente reprime algo con tanta fuerza que no lo recordamos, ¿qué pasa con toda esa energía? ¿A dónde va a parar? Pues aquí está la respuesta. Aquello que no podemos traer a la conciencia como un recuerdo, estamos, por así decirlo, condenados a repetirlo. Lo actuamos en nuestra vida. No es una memoria, es una acción, un patrón que se repite una y otra vez sin que nos demos ni cuenta. Y este es el concepto que lo cambia todo, la compulsión de repetición. Es como un motor invisible que nos empuja a recrear viejos conflictos y experiencias. En lugar de decir, recuerdo haberme sentido de tal manera, la persona, sin saberlo, crea situaciones donde vuelve a sentirse exactamente así. Se cambia el recuerdo por la acción. Y que quede claro, no hablamos de repetir tonterías o acciones simples. Lo que se repite es mucho más profundo. Se repiten rasgos enteros del carácter, actitudes que nos limitan, inhibiciones e incluso los propios síntomas de la neurosis. Es básicamente toda nuestra historia manifestándose en el aquí y el ahora. Vale, entonces la pregunta es obvia. Si estos patrones se actúan en vez de recordarse, ¿cómo demonios se pueden observar y tratar? Pues Freud propone que el entorno de la terapia se convierta en una especie de laboratorio donde estas repeticiones pueden aparecer de forma segura. El mecanismo clave para esto es lo que se conoce como transferencia. Es el proceso por el cual la persona, sin darse cuenta, empieza a repetir sus patrones del pasado, pero esta vez proyectándolos en la figura del terapeuta. El terapeuta se convierte, por así decirlo, en el lienzo donde se pinta el pasado del paciente. Y de esta forma, la terapia se convierte en algo fascinante, una especie de reino intermedio, casi como un simulador, ¿no?, entre la enfermedad original y la vida real. Es un lugar donde los conflictos se pueden actuar y repetir, pero en un entorno controlado, donde, en lugar de sufrirlos, se pueden analizar. Vamos a desglosarlo para que se entienda bien. El conflicto del pasado se repite en el presente de la terapia y se dirige hacia el analista. La neurosis original, que a lo mejor era algo vago y difuso, se transforma en lo que Freud llamó una neurosis de transferencia, o sea, una neurosis artificial enfocada que ahora sí es tangible. Se puede ver, sentir y, lo más importante, analizar en tiempo real. Pero cuidado, porque ver el patrón y señalarlo no es el final del camino, ni mucho menos. De hecho, es justo el principio de la parte más dura y, sinceramente, la más importante de todo el proceso. Y aquí hay que ser muy claros. El simple hecho de que el analista diga, oye, que estás repitiendo esto, no produce un cambio duradero. La comprensión con la cabeza por sí sola no es suficiente para desmontar resistencias que llevan toda una vida construyéndose. Y para eso, Freud introduce otro concepto clave, la reelaboración, o en su alemán original, Durcharbeiten. Y la palabra lo dice todo, es un trabajo activo, constante, repetitivo. La persona tiene que enfrentarse una y otra vez a las mismas resistencias y patrones según van apareciendo en la transferencia. Es este trabajo de pico y pala el que al final produce un cambio de verdad.
El mismo Freud no se andaba con chiquitas sobre lo difícil que era esto. Lo dejó por escrito. Es una tarea inmensa para la persona que está en análisis. Y bueno, una prueba de paciencia tremenda para el terapeuta. Aquí no hay soluciones mágicas ni atajos. Bueno, y después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo se conectan estas tres grandes ideas para mostrarnos un posible camino hacia el cambio? Pues el camino, según esta visión, se podría resumir en tres grandes momentos. Primero, recordar lo que se pueda, claro, pero siendo conscientes de que la memoria tiene límites. Segundo, y muy importante, aprender a ver la repetición, identificar cómo el pasado se está actuando ahora. Y finalmente, el paso decisivo, reelaborar esos patrones, enfrentándolos de forma activa para poder construir un futuro que no sea una simple copia del pasado. Y todo esto al final nos deja con una reflexión, una invitación a mirar más allá de lo que se recuerda y a fijarnos mucho más en aquello que se repite, porque es justo ahí, en esos patrones que se actúan casi sin darnos cuenta, donde puede estar la clave. La clave no solo para entender de dónde venimos, sino para empezar a forjar un futuro diferente.